damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Yo soy el nutriólogo Gabriel Paredes. Y yo soy la psicóloga Adriana Galvez. Hoy queremos traerte nuestro siguiente episodio, el tema de la sensación de culpa. Adri, no sé si a todo mundo nos pase qué tan normal o qué tan anormal sea, pero normalmente cuando nos ponemos un objetivo o una meta o algo que queremos alcanzar y por cualquier situación no lo logramos hacer, sentimos esa inconformidad, esa sensación que normalmente es conocido como culpa. Quisiera aquí que nos pusieras un poquito más de información, que nos brindaras un poquito más de información, a qué se debe, si es normal, si todos lo sentimos, si existen grados de culpa, no sé, tú ilumínanos. Bueno, para empezar, yo quitaría la palabra normal o anormal, porque ahí entraríamos en un conflicto grandísimo sobre qué es normal y anormal. Lo que sí es natural, o sea, natural que algunas personas tengan estas sensaciones de vergüenza, de angustia, de preocupación, esa sensación desagradable. Me atrevería a decir que la mayoría de los seres humanos la hemos sentido en determinado momento. Cabe aclarar que la culpa no es algo tan natural como cualquier otra emoción, no es una emoción, de hecho. La tristeza, la alegría, el miedo, esas emociones vienen en nuestro repertorio conductual y tienen su finalidad. La culpa es algo que hemos aprendido, que probablemente desde niños nos las han enseñado. ¿Por qué? Porque de repente también empieza el señalamiento. Te portaste mal, hiciste mal las cosas, por tu culpa se cayó tu hermanito, por tu culpa yo tengo que trabajar más. O sea, de hecho se dice la palabra completa. Ahí es cuando empezamos a aprender esta sensación, de sentir algo desagradable. La mayoría de las ocasiones, ¿por qué nace la culpa? Porque sentimos que fallamos o lastimamos a alguien más o porque no cumplimos lo que teníamos pensado hacer. Supongamos, tenía un objetivo para este mes y no lo pude lograr. Siento entonces que no hice bien las cosas y me empiezo a reclamar y me empiezo a castigar con esos pensamientos y con todo este malestar que trae. ¿Cuál es la situación y qué es lo perjudicial de sentir culpa? Que muchas de las ocasiones la persona se empieza a castigar mucho, empieza a lastimarse con su mismo lenguaje y también a sentir que no tiene remedio para reparar lo que hizo. Es importante identificar qué es culpa real y qué es culpa irreal. La culpa real es algo que todavía puedes hacer para repararlo. La palabra, las invito y los invito a que la palabra reparar sea algo con lo que nos quedemos muchísimo. Si está a tu alcance reparar una situación que te causa desagrado, adelante, toma acción y empieza a hacerla. ¿Para qué? Para que esa sensación se quite. Si en tus manos no está reparar esa situación, viene una parte muy complicada, Gabriel, que es aceptar. Acepto entonces que esta situación no está a mi alcance, que no la puedo modificar y entonces se intenta buscar una calma y una tranquilidad. Muchas de las ocasiones la sensación de culpa es porque la persona se queda en el pasado. Si yo tenía que haber hecho las cosas distintas, las hubiera hecho de forma distinta. Lo que ya hiciste en el pasado es muy poco probable que lo puedas remediar en ese momento. Si tuviéramos la experiencia previa de las consecuencias que van a traer nuestras acciones, definitivamente tomáramos acciones y decisiones distintas. Si ahorita te estás arrepintiendo por algo que hiciste anteriormente, es porque ahorita conoces las consecuencias de esa situación, pero probablemente en aquel momento que tomaste esa decisión no tenías ni la menor idea que te ibas a sentir de una forma desagradable. E incluso probablemente las decisiones que tomaste en aquel momento eran las que creías que eran completamente pertinentes.
es muy poco probable, Gabriel, que alguien tome una decisión sabiendo que va a hacer alguna situación desagradable o que va a lastimar o que se va a lastimar a sí mismo. Incluso, Adri, existe, o sea, la culpa muchas veces impide, es tanta esa sensación, es tan fuerte que impide que sigas adelante, porque a mí me tocan pacientes que empiezan el tratamiento nutricional y van bien, o sea, empieza a haber cambios, ellos mismos también notan que su esfuerzo es tal que ven la evolución, pero por alguna situación, a veces ajena a ellos mismos, a veces como consecuencia de sus propios actos, el resultado no es el que esperan. Digamos, acudieron a la siguiente consulta y de hecho ya van con esa sensación de que hice las cosas mal. Comí lo que no debía de haber comido, o fui a tal lugar que no debí de haber hecho, o tenía que hacer ejercicio y no hice ejercicio, X situación. Entonces ya van predispuestos a que van a llegar y el resultado va a ser negativo. Llegan, pasa la consulta y evidentemente el resultado es negativo. Entonces ya previamente ya iban predispuestos llegan, lo corroboran y es tanta su sensación o es tanto ese sentimiento de culpa que en ese momento deciden que es momento de terminar, cuando en realidad es el momento en el que tienes que esforzarte más para compensar todo aquello que pudiste haber hecho mejor o vas a hacer mejor en este caso, porque ya lo hiciste mal, ya aprendiste, ya viste el resultado de esa situación o ese momento que tomaste una decisión equivocada y decidiste, ok, si en ese momento terminas ya no lo vas a poder remediar, ya no va a haber un cambio hacia el objetivo que era el que tenías en un principio, simplemente te vas a estancar e incluso me atrevería a decir que vas a retroceder, porque muchas veces eso te puede pasar a medio tratamiento o incluso al inicio del tratamiento, y como retrocedes o te estancas, vas a estar hasta ahí, o sea, hasta ahí llegó tu límite, o vas a regresar a como estabas cuando recién iniciaste. Si en ese momento continúas y sigues aprendiendo, creo que es la gente que sí logra el cambio o llegar a la meta que estabas buscando. Fíjate, ahorita que estás tocando el tema nutricional, muchas personas se sienten culpables por comer. Ajá. O sea, es que comí esto y se sienten muy mal y se lastiman, y entonces ahí viene todo ese pensamiento de reclamo y todo ese pensamiento negativo, porque la persona también, quien tiende a la culpa, tiende a una autoexigencia excesiva. Okay. O sea, son personas que quieren hacer las cosas de una manera casi perfecta. Y en el momento que se salen un poquito de algo que no les satisface, que no les trae tranquilidad, viene esta sensación que decíamos de arrepentimiento, de incomodidad y de todo esto, que en realidad lo único que va a traer es frustración y una incomodidad. Sí, y hay que ser realistas. Cuando hacemos un cambio, nos cuesta esfuerzo y muchas veces nos vamos a equivocar, y más cuando estamos haciendo un cambio en algo que desconocemos. En mi caso, los pacientes que acuden conmigo, pues obviamente no conocen. El que conoce aquí del área, pues vengo siendo yo o cualquier especialista, ¿no? Que vayan y acudan por una asesoría. Si te equivocas, es normal cuando empiezas algo nuevo. Entonces, no tendría caso una sobreexigencia, que es lo que nos estás comentando, para que aprendas de esos errores, porque errores los vas a cometer desde el momento en el que inicias. Incluso a mí me toca, Adri, ver a los pacientes, por ejemplo, los primeros cambios pues obviamente son en la alimentación, ¿no? Y supongamos, estaban acostumbrados a comer cierto volumen de alimentos. Entonces el primer cambio es disminuirlo a una cantidad que les corresponda más a ellos, que no les vaya a perjudicar. Supongamos, por poner un ejemplo, estabas acostumbrado a comerte 5 tortillas y resulta que ahora te vas a comer 2 o 3. ¿Qué es lo que pasa? En un principio estás muy motivado y ponle que lo haces al inicio del tratamiento, pero si al cabo de unos días
vuelves a esa alimentación o vuelves a comer esa cantidad, ese volumen de alimento, te sientes tan culpable que en ese momento es como, ¿ya para qué? O sea, eso es muy común que pase, y puede ser porque en ese momento traías mucha hambre o porque te lo habías prohibido tanto que cuando llegó esa situación o ese momento de hacerlo, no te pudiste medir. Y no quiere decir que por una vez que lo hiciste, ya tu tratamiento automáticamente ya se echó a perder o ya no va a funcionar. Es una vez nada más, y hay que entender que a todos nos va a pasar, todos vamos a caer en un punto en el que vamos a ceder ante eso que estábamos tan acostumbrados a realizar, porque a veces sí ya es parte de nuestro día a día, es tanta la costumbre, es nuestro hábito, que inconscientemente muchas veces lo realizamos. Entonces es parte del aprendizaje, equivocarse es parte del aprendizaje, y siento que necesitamos todos conocer que les va a pasar, y nos va a pasar, y nos sigue pasando, a todos nos pasa ese tipo de situaciones y momentos. Por más conocimiento que tengas en el área, tarde que temprano caes. Igual ahí ya marca una diferencia cuando estás como consciente o cuando ya aprendiste a cómo compensarlo o cómo solucionarlo. Era lo que decía, ¿no? Si te está incomodando y si ya tienes ese conocimiento previo de que es una situación que te va a traer emociones y sensaciones desagradables, entonces hay que repararlas. Si ya me comí ese pedazo de pastel y me siento arrepentida, bueno, que venga algo importantísimo, que es el aprendizaje a no sentirme así, a cuidarme entonces mi manera de sentirme y a no caer en situaciones que van en contra de mi estabilidad y de mi armonía, en tanto a mis pensamientos, en tanto a mi lenguaje y en tanto a la propia sensación de estabilidad. Uh-huh. Es importante también en el tema de la culpa, hay dos estilos. La persona que está continuamente culpándose de todo. Ay, es que aquello que salió mal fue por mi culpa. Es que esta situación que hizo mi hijo, mi pareja, es mi culpa. Existe ese tipo de personas que continuamente traen cargas de otras personas acá en los hombros, como si trajeran 4 elefantes arriba de ellos. Y existen también las personas que tienden a quitar responsabilidad de sus acciones y que empiezan a culpabilizar a los demás. Es que tú tuviste la culpa. Es igual de perjudicial, tanto estarme culpabilizando por todo como culpabilizar a los demás por todo lo que sucede. Algo importantísimo, yo invito a quitar de su repertorio la sensación de culpa y a convertirla o a transformarla en sensación de responsabilidad. No es lo mismo, Gabriel, sentirme culpable a sentirme responsable. Si me siento culpable, muy probablemente mis pensamientos vayan a ser más negativos y vayan a ser también castigadores. Me condeno, que sería entonces la culpa como un término jurídico. Eres el culpable de alguna situación. En cambio, si te responsabilizas, te das cuenta que tienes la habilidad de responder de diferente manera ante ciertas situaciones. Y entonces, si mejor utilizamos esta palabrita, si la sustituimos por la culpa, tenemos más capacidad o más probabilidad de que usemos estrategias para hacer las cosas de diferente forma y muy probablemente de reparar. Entonces, vamos a concentrarnos en esa responsabilidad. Y les decía, si no se puede cambiar la situación, entonces que venga esa aceptación. A la mayoría de las personas, Gabriel, se nos dificulta aceptar, porque obviamente si es una situación que nos crea conflicto o una situación de la que tenemos sensaciones desagradables, pues obviamente no vamos a querer aceptar esa consecuencia. Pero también es importante aquí ponernos objetivos, ser objetivos en nuestro pensamiento y darnos cuenta que muchas de las cosas no es que la persona sea culpable, sino que son conductas o son acciones que alguien está haciendo. ¿Cuál es el problema también de la culpa o de la sensación de culpa? Es que muchas de las ocasiones incluso perjudica en las relaciones
interpersonales que tienen, me puede perjudicar en la pareja, e incluso la culpa es la primera autoviolencia que podemos hacer. Es que yo creo que es muy común, por ejemplo, ahorita que nos ponías esos dos ejemplos de los tipos de culpa, ¿no? El culpar a los demás y el culparnos nosotros mismos. Me atrevería a decir que es una de las principales razones por las cuales tienes un conflicto con otra persona, o porque la estás culpando o porque tú te estás culpando. Supongamos, yo estoy a dieta, tú no. Es que no la puedo llevar por tu culpa, o no la puedo llevar porque yo estoy queriendo hacer esto y por mi culpa los demás están como conspirando contra ti, para que no la puedas llevar a cabo. Entonces, en ese momento se vuelve un conflicto interno, pues obviamente de uno mismo, pero también, o sea, te llevas a los demás, pues al culpar a los demás de que tú no puedes hacer tu objetivo o alcanzar tu objetivo, o que los demás conspiran en tu contra, pues para que tú no lo hagas. Entonces, es una sensación que muchas veces no sabemos cómo manejarla. Y ahí era parte de lo que te preguntaba, si existe como un grado o un nivel de culpa, porque a lo mejor, por ejemplo, culpar a la otra persona y decirle, es que por tu culpa no logré esto, pero a lo mejor en este momento nada más, a lo mejor ahí no sería tan grave como la sensación de culpa que me atrevería a comentar por parte de las mamás sienten para con sus hijos, que es un constante sensación de culpa a lo que no hacen o quisieran que hicieran sus hijos. Entonces, no hay como una tablita que diga nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de culpa, no lo hay. No existe. Pero sí hay sensaciones que pueden perjudicar más a una persona. Incluso les comentaba, la culpa es una autoviolencia. En el momento que te estás castigando, en el momento que vienen todas estas sensaciones y que entonces en tu pensamiento y en tu lenguaje está, es que todo me sale mal, es que lo hago mal, no sirvo para tal cosa, es mi culpa tal situación, por lo regular va a traer puros pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, por lo regular, van a ser situaciones que vayan en contra de ti y que te van a estar lastimando en lugar de ayudar y salir adelante. Por lo tanto, por eso se denomina que pudiera ser una autoviolencia. Cuando convivimos con una persona que continuamente nos está culpabilizando, regularmente eso también pudiera ser una violencia emocional que está haciendo la otra persona. A veces pasa en las parejas. Es que si tú no me hubieras dicho tal situación, yo no me enojaba. O sea, te estoy culpabilizando, ¿verdad? Si tú no hubieras hecho tal cosa, yo entonces no me hubiera enojado. Y eso se cae también en un chantaje emocional. E insisto, sería una violencia emocional también la que se está haciendo. Es muy importante, Gabriel, cuando identificamos que alguien nos está culpando continuamente, es muy importante también poner un freno. Okay. Lo malo es que como estamos acostumbradas a que nos señalen, a veces creemos que es algo natural que nos estén culpando, y si viene esta sensación, sí, tienes razón, si yo no hubiera hecho eso, pues definitivamente no actuaba así la persona. Te lo terminas creyendo. Pero algo importantísimo, ningún ser humano es responsable de otro ser humano. De lo único que somos responsables es de nuestra propia vida. No podemos cargar con las culpas de otros, ni otros pueden cargar con nuestras propias culpas. Los demás no pueden cargar sobre mis decisiones. Ahorita el ejemplo que nos dabas, Gabriel, respecto a, por ejemplo, a la dieta, ¿no? A que conspiran los demás para que yo no pueda llevar a cabo un régimen alimenticio, no significa que en realidad los demás tengan que contribuir a eso. Es mi decisión entonces si no hago caso, o es mi decisión si no tomo las cosas con compromiso, es mi decisión. Esa es la parte que tenemos que ir aprendiendo, que continuamente vamos tomando decisiones por simples que parezcan.
Y es ahí donde viene la palabra responsabilidad que mencionaba hace un momento. Si me responsabilizo de lo que decido, dejo de culpabilizar a los demás. Si responsabilizo a los demás de las acciones, las conductas que tomen, sin calificarlas como buenas o malas. Es que, por desgracia, también los seres humanos queremos clasificar todo. Qué es bueno, qué es malo, qué es normal, qué es anormal. Vamos a dejarlo en conductas, en acciones, que probablemente una acción no sea favorecedora. Es eso, una acción que no es favorecedora, pero no es que eres culpable o que entonces quieres hacer el mal o que quieres entonces lastimar. No. No. Y es que fíjate, verás cómo me toca escuchar esos comentarios, Adri, es que, por ejemplo, mi pareja o en mi trabajo o el entorno en general saben que estoy a dieta y en lugar de ayudarme, pues me perjudican o si les haz de cuenta que les acabo de decir que estoy a dieta y se ponen a comer lo que saben que no debo de comer o no puedo comer o no quiero comer, ¿no? Me ponen tentaciones. Sí, y igual existe también la contraparte que sería, me apoyan, o sea, mi pareja o mi vínculo social también se involucra conmigo, me están echando porras y siempre es como adelante, adelante, adelante. Entonces, en este caso, ambos puntos pueden crearte esa sensación de culpa, no necesariamente por que te estén apoyando, automáticamente ya no vas a sentir culpa, al contrario, pudieras sentir más culpa en el sentido de que te comprometes con ellos o contigo mismo a no fallarles. Entonces, donde tú hagas algo mal, mientras los demás te están apoyando, te va a generar esa sensación de culpa. Y al mismo tiempo, el hecho de que los demás te pongan estas pruebas y que tú no las puedas llevar a cabo, también te va a hacer sentir culpable. Entonces, seamos realistas, culpa es algo que sentimos todos y a veces más frecuente, a veces con mayor intensidad. Ahorita Adri nos acaba de decir que pues no existe como un grado de medición como tal, pero sí hay situaciones que pudiéramos sentirlo más fuerte, eso sí. Sí, ¿verdad? Sí, y incluso también a veces la sensación de culpa no viene por sí sola. Supongamos que una persona está pasando por un episodio de depresión, por una depresión, la sensación de culpa se intensifica. Entonces también depende en qué nivel emocional o en qué estabilidad conductual esté la persona, va a aumentar o va a disminuir esta sensación de culpa. Y puede, de repente, si es muy persistente, habría que ver si no se desencadena porque es un síntoma de algún trastorno, de alguna situación ahí conductual que no está siendo la adecuada completamente. Ok, pues creo que es un tema muy interesante que ahorita nos acabas de bombardear con muchísima información. Siento que cabe recalcar eso, de responsabilizarnos, ser responsable para poder seguir avanzando a pesar de esa sensación que nos toca, porque a todos llega ese momento. Entonces, responsabilizarnos de nuestros actos para enfocarnos en la solución y ahora sí implementar métodos o estrategias. Si las podemos realizar solos, que bueno, adelante, tratar de hacerlo. Si ya vemos que no podemos lograrlo por nosotros mismos, buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda. Hay momentos en los cuales nosotros mismos podemos salir adelante y hay momentos en los que por más esfuerzo que pongamos necesitamos ayuda. Aprender a recibir ayuda de los demás, de esas personas que nos rodean, de esas personas que nos aprecian, porque muchas veces ese pudiera ser el factor clave para lograr el objetivo. Porque por lo mismo, en mi caso, acuden pacientes que llegan con una meta, llegan con un objetivo, pero tienen poca fuerza de voluntad, vamos a llamarlo de esa manera, que necesitan un poquito más de apoyo, simplemente con que les digas qué bien te ves o qué esfuerzo tan grande estás haciendo, ese nomás, esa llavecita, a lo mejor eso es lo que los motiva
a evitar sentir esa culpa y dejar todo hasta ese momento, y al contrario, responsabilizarse más para poder seguir avanzando. La clave está que si tienes una sensación que te hace sentir de una manera incómoda, definitivamente hay que sacarla de tu vida. O sea, lo ideal es vivir en calma, es vivir en tranquilidad. Si hay algo, algún pensamiento, alguna sensación que no te está trayendo esa calma, definitivamente es momento de pedir ayuda. Definitivamente es momento de analizar por qué está presente esa sensación. Y si no te está sirviendo para tu crecimiento, definitivamente la tienes que descartar. La culpa no te sirve para crecer. Si la culpa fuera beneficiosa y te sirviera para un crecimiento, pues estaría y fuera válido que estuviera en tu repertorio conductual. Pero para algo no nacemos con la culpa, para algo no está en nuestro repertorio conductual. Algunas personas me han comentado que es positiva precisamente porque te hace darte cuenta que cometiste alguna acción que no era la adecuada en ese momento. Vamos a lo mismo. Posiblemente esa reflexión y llegar a ese aprendizaje y a esa conclusión sea completamente correcto y les daría medianamente la razón, pero insisto, no sería la culpa, sería responsabilizarme entonces por esas acciones. Ok, entonces quedémonos con esa palabra clave, responsabilizarnos, ser responsable de nuestros actos, de nuestras acciones para poder salir adelante. Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales. Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.